Romanos capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Leamos hasta el 7. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos. Padre divino, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tus cuidados, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque en esta hora no es la excepción. Sabemos que tienes una palabra, una enseñanza para tu iglesia. Háblanos pues a la mente y háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Recién el domingo pasado, en el culto anterior, iniciamos con la introducción a la carta a los romanos. Pero como usted pudo darse cuenta, fue una introducción general de todo lo que es la carta. Hoy queremos desarrollar la introducción por detalles. Pues Pablo, en la introducción que va desde el versículo 1 hasta el 17, observa ciertos temas, de los cuales en los primeros 7 versículos, si el Señor nos permite desarrollarlos en este momento, vamos a observar 3 puntos muy importantes. Primero, él hace su presentación personal como remitente de la carta. Segundo, él hace la presentación de su amo y Señor. ¿Quién es su amo y Señor? Y asimismo, un tercer punto que nos muestra en esos primeros 7 versículos, si usted quiere llamarle la primera parte de la introducción a detalle, él nos muestra por quién o a través de quién el creyente obtiene la bendición de los cuidados personales. Y esos cuidados son los físicos y los espirituales. Y aún por quien obtenemos el privilegio de ser servidores de Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, veamos entonces de manera literal cómo Pablo se presenta, cómo escribe su carta. Dije, inicia presentándose, como si dijera presentando su hoja de vida, su currículum vitae. Y dice: Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra Pablo significa pequeño. Se dice teológicamente que probablemente Pablo era bajo de estatura. ¿Sí? Recordemos que su nombre inicial, como si fuéramos hoy en nuestro país y en nuestro tiempo diríamos su nombre de pila, no fue Pablo, sino Saulo. Cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesús camino a Damasco,
el Señor Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerda usted? Amén. Fue en el desarrollo de su primer viaje misionero cuando Pablo se hace llamar, o Saulo se hace llamar Pablo. Ok, Pablo, siervo de Jesucristo. Nos dejaba saber el Señor en la introducción general que esta carta fue escrita en el griego koiné, que como conocimos significa común, pero que asimismo el koiné tenía varios dialectos según el estrato social en que se hablaba. Y pudimos conocer que 3 de ellos eran el ático, el jónico y el ptolomaico. Dijimos que el ático era el griego que se gastaban los grandes literatos, los escritores. El jónico era el koiné que hablaban los campesinos. Y el ptolomaico, el que se gastaban los abogados, los juristas. Y fue en ese dialecto ptolomaico que se escribió la carta a los romanos. Pues Pablo, sabiendo que los romanos eran los padres del derecho y que los judíos hablaban mucho de la ley, Pablo, siendo un tremendo estratega por iluminación divina, se propuso que la carta fuera escrita en ese dialecto, y por eso es que buscó a un preparado en esa área. Su nombre, Tercio, que para ese momento dijimos se conocía como un amanuense, que hoy sería un secretario. Pues Pablo, cuando escribe siervo de Jesucristo, escribe la palabra doulos, que en ptolomaico significa estar casado con. ¿Y qué es estar casado con alguien? Es estar unido. ¿Y por qué se casa una persona con otra persona? Porque se unen las parejas en matrimonio. ¿Por voluntad propia o por imposición? Lo lógico es que es por voluntad propia. Si hubiese sido la palabra siervo en jónico, estaría hablando de un siervo como lo concebimos de manera general, una persona que está sometida por imposición a otra persona. Pero en el griego ptolomaico, el koiné ptolomaico, significa estar casado con o unido a, por voluntad propia. Entonces Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Pablo, unido a, siervo de, servidor por voluntad propia de Jesucristo. Y aquí tenemos la primera enseñanza para cada uno de nosotros, como lo vamos a ver al final, en el versículo 5, ¿sí? Que cada uno de nosotros, Dios espera que seamos esos siervos de Él, de nuestro Dios Todopoderoso. Pues Él nos ha dado a conocer a través de la carta a los Efesios que fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su nombre. ¿Y cómo podemos ser nosotros de alabanza para la gloria de su nombre, para la gloria de su gracia? ¿Cómo podemos hacerlo? A través de nuestras acciones. Pero las acciones que honran y glorifican el nombre de Dios en cada uno de los seres humanos no debe de ser por imposición, sino por voluntad propia, por reconocer que hubo alguien que nos amó tal cual éramos,
que nos sigue amando tal cual somos hoy mismos. Porque aunque ahora somos una nueva creación, seguimos dándoles dolores de cabeza a nuestro Dios Todopoderoso. Seguimos siendo pecadores y Él nos sigue amando. Y la prueba es que nos mantiene en este mundo resolviendo todas las necesidades, resolviendo todos los problemas y dificultades en que nos vemos envueltos. Entonces Pablo dice: soy un servidor de Dios por voluntad propia, un servidor de Jesucristo. En la carta a Tito dice siervo de Dios, pero Dios y Cristo sabemos que es el mismo, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Dice entonces, llamado a ser apóstol. Se está presentando Pablo: soy un servidor de Dios, no por imposición. Soy un servidor de Dios por voluntad propia, que es el modelo que debemos de tener todos y cada uno de los creyentes. Llamado a ser apóstol. La palabra llamado está clara. En el griego, escletos, que significa llamar, apartar, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Fue llamado a ser apóstol. Lo que está diciendo Pablo: la función la cual hoy yo desarrollo, la función la cual yo ejecuto hoy, no es por autonombramiento. He recibido un llamamiento de parte de Dios. Si estoy como servidor, que lo hago con mi voluntad, es porque amo a Dios, porque estoy agradecido con Dios, y sabiéndolo, mi Señor me llama. Me llama ¿a qué? A ser apóstol. Y la palabra apóstol, ¿qué significa? Un enviado. Un enviado. Esto es en griego. Si la palabra apóstol la traemos al latín, significa misionero. Y que para nosotros hoy nos queda más claro entonces que es un apóstol. Lamentablemente, para muchos vanagloriosos y soberbios, se hacen los desentendidos con esa palabra y la toman para sí, para mostrar grandes anillos, grandes trajes, grandes edificios, buenos autos, y otros hasta hablan de aviones privados, haciéndose llamar apóstoles. Los aviones los tienen para paseo personal y familiar, pero no para hacer la función de un apóstol. Porque la palabra, siendo que significa enviado, es para ir por todo el mundo a llevar ese mensaje de salvación, que es el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo: yo, Pablo, servidor de mi Señor Jesucristo por voluntad propia, me ha llamado a ser un enviado, un misionero, ¿sí? Que Él ha apartado, oiga, que Él ha apartado para el evangelio de Dios. Ponga atención. Nadie puede ser enviado a una misión si antes, a una misión celestial, porque eso es lo que hacemos los seres humanos cuando en esta tierra predicamos la palabra de Dios, promovemos el evangelio de Cristo. Estamos desarrollando una misión celestial que antes se ha convertido en una comisión de parte de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Apartado. ¿Cuál es la raíz de esta palabra apartado? Es santificado. La palabra santo significa puesto aparte. Cada uno de los creyentes, cada uno de los seres humanos
que reconocemos que Jesús es Dios y que le declaramos con nuestros labios de lo más profundo de nuestro corazón que Él es nuestro Señor, que así lo reconocemos y que le pedimos que tome posesión de nosotros, inmediatamente Él nos pone aparte, nos santifica. Y teniéndonos aparte porque nos ha limpiado, estamos listos para ser puestos al servicio del Señor. Está conmigo. Un sucio en su ser no puede ser instrumento de Dios. Tiene que antes haber sido limpiado, y la limpieza en el ser humano se realiza a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Pues dice Pablo: me ha llamado a ser apóstol, me ha santificado, me ha puesto aparte. ¿Para qué? Para el evangelio de Dios. La palabra evangelio lo que significa es buenas noticias. Entonces me ha santificado, me ha puesto aparte para declarar buenas noticias de Dios. Fíjese bien cómo juega, por decirlo de esta manera, la palabra, la Biblia. Aquí dice que es siervo de Jesucristo, pero ha sido apartado para el evangelio de Dios. Más adelante va a decir el de Jesucristo. Usted es salvo, yo soy salvo, todos somos salvos, no por la gracia de Jesucristo. Somos salvos por la gracia de Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? Jesucristo es Dios, amén, pero es una de las tres personas que conforman el único ser real y verdadero todopoderoso que es nuestro Dios. Él llevó a cabo la misión, la función de redimirnos a través de su sangre. Pero la buena noticia, que es lo que significa evangelio, viene de parte de Dios. Y Pablo, siendo que era un hombre agradecido con Dios, ponga atención a estas palabras, agradecido con Dios, le amó y se dispuso, como lo hizo Isaías. Dice que Isaías vio una visión, la visión del templo, y vio los querubines, y oyó una voz que decía: ¿a quién enviaré? Isaías estuvo presto y dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quiere decir eso? Señor, aquí estoy, si te puedo servir en algo, estoy a la orden tuya. Bendito sea el Señor. Pues Pablo estaba en ese mismo sentir, y el Señor lo llama. Entonces, qué bueno, tú me amas, entonces ven, voy a comisionarte, quédate un momento por acá, te pongo aparte, listo y preparado. Sí, y ponga atención, y esto es literal en la eternidad. El Señor había escogido a Pablo como nos ha escogido a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. A Pablo ese ministerio, ese privilegio, se lo había concedido desde antes de la fundación del mundo. Cuando Pablo tuvo ese encuentro personal con Cristo y fue llevado de la mano, introducido a la ciudad de Damasco, a la casa de Judas, sí, mandó el Señor a uno de los diáconos de la iglesia en ese lugar, Ananías, y le dijo: ve a la casa de la calle derecha, y ahí está un Saulo que ora, ve y ponle las manos para que recobre la vista. Ananías le dijo: pero Señor, como que si no supieras quién es el cuánto daño ha causado a los hermanos. Y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este.
¿Está conmigo? El Señor lo tenía ya escogido desde la eternidad para su servicio. ¿Sí? Qué bueno que Pablo reaccionó de esa manera positiva, reconociendo la misericordia y el poder de Dios y disponiéndose a su servicio. Dice entonces la palabra del Señor: fue llamado para ser enviado, habiendo sido santificado, ¿para qué? Para que predicara las buenas noticias de Dios. Y usted y yo sabemos hoy cuáles eran esas noticias. ¿Cuáles eran esas noticias? Primeramente, sí, debería de enterársele al hombre todavía más de que necesitaba ser restaurado, que necesitaba un Salvador en su vida. ¿Y por qué todavía más? Porque los judíos que sí conformaban o eran parte de una iglesia como los romanos, conocían a través de la ley que el hombre estaba mal delante de los ojos de Dios y que necesitaba estar bien. Los gentiles no lo sabían, no tenían una ley que viniera directamente del único real Dios todopoderoso, real y verdad. Entonces habría que declararles que necesitaban un Salvador, llevarles las noticias de que yo no le voy a tomar en cuenta sus pecados. Eso significa el Evangelio de Dios. Las buenas noticias de que Él tenía preparado un Salvador para toda la humanidad. Pues Pablo aún sigue diciendo en el versículo 2: el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas. Este Evangelio, es decir, estas noticias de redención para la humanidad, Dios la venía ofreciendo desde todos los tiempos y aún desde la eternidad, porque fue un plan que se trazó en la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu de Dios, y que a través de los tiempos se vino declarando a los hombres, y dice que Él había prometido antes por sus profetas. Sabemos que la palabra profeta para aquel momento era aquellos hombres que como instrumentos de Dios declaraban todo lo que Dios quería que el pueblo supiera. Todo el Antiguo Testamento, toda la escritura hasta ese momento conocida que era el Antiguo Testamento, lo dice aquí, antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Voy a retroceder, hablemos de las Escrituras. De las Escrituras que él habla no es de la Biblia que usted tiene en este momento. Las Escrituras a las cuales Pablo se refería en ese momento es lo que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. De hecho, en ese momento, para la iglesia naciente, ya se apoyaba en una versión de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, traducido al idioma griego, que se conocía como la versión de los 70, que a pedido de Ptolomeo Filadelfo allá por los años 300 y tantos, le pidió a 70 judíos que tradujeran todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, que lo tradujeran al griego. Y conformado y compilado, esa escritura ya era usada por los primeros cristianos. Y cuando los primeros cristianos la revisaban, la leían, se daban cuenta que la promesa de redención para la humanidad estaba ahí de parte de Dios. Pues Pablo está diciendo: fui apartado para declarar
esa promesa de salvación de Dios que desde los profetas se ha venido escuchando. Esa es la presentación del apóstol Pablo. Yo soy un servidor de Dios porque estoy agradecido con Él, pues Él me apartó y me llamó a predicar, que es igual a decir, a declarar esa buena noticia para la humanidad, que ya no necesita hacer nada para estar en gracia con Dios. ¿Escuchó eso? ¿Hizo algo usted? ¿Habrá alguno aquí que esté en gracia con Dios? ¿Amén o no amén? Sí, claro que sí. Nosotros los hijos de Dios, ¿hicimos algo para lograrlo? No, todo lo hizo Dios a través de Jesucristo. Y esa es la noticia que Pablo iba a declarar, estaba declarando y ya había declarado en todo su ministerio desarrollado con anterioridad. Ahora dice en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos va a hablar aquí Pablo? Hizo su presentación, que Él es un servidor de Dios, porque Él lo llamó, porque Él lo apartó para declarar lo que ya el Señor había prometido. Ahora va a decir quién es ese amo y ese Señor. Y ese amo y ese Señor es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice. ¿Está conmigo? Pero mire qué lindo, pero mire qué precioso. Pablo, hablando de que su amo, su Señor, es nuestro Señor Jesucristo, para ese momento, el Señor de Pablo, ¿sí? Va y detalla y declara quién era ese Señor, ¿sí? Y ese Señor, ese amo del apóstol Pablo, muchos sabían, habían escuchado de que hubo un hombre que clamaron en la cruz y que a partir de ese hombre muchos habían seguido anhelando las enseñanzas de ese hombre, pero hasta ahí se quedaba. Y Pablo dice, sí, yo les voy a decir quién es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Fue un humano, sí, fue un hombre, fue del linaje de David, nació de una virgen, fue un humano, y todo lo que padeció, lo padeció como hombre. Nuestro Señor Jesucristo lloró, comió, durmió, se cansó, se afligió. En aquel último momento que estuvo orando, porque la hora estaba ya próxima, dice que estaba en agonía y caían de él, salía sudor como gotas de sangre. Él fue un hombre. Nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre, pero si se quedara hasta ahí, sería una realidad lo que decían los griegos, que era una locura seguir a un fracasado. Pues simplemente fue un hombre que se creó Dios, pero no fue un Dios porque se dejó clavar en una cruz. Los dioses de los griegos eran seres muy poderosos que tenían su mansión en el Olimpo. Nunca habían sido martirizados, nunca podían ser vencidos por los seres humanos. Pero es como es que ese hombre era Dios y se dejó clavar en una cruz. Pablo aclara que ciertamente fue un ser humano del linaje de David, dice, según la carne. Pero también dice que el Señor Jesucristo fue y es y sigue siendo y seguirá siendo y siempre ha sido Dios Todopoderoso. Pues dice la palabra en el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, que fue declarado Hijo de Dios. El Señor Jesús, siendo un hombre de carne y hueso, habiendo nacido de una mujer, ustedes las mujeres entienden mejor esto, ¿verdad? Rompió, dice, la matriz de la mujer. Era un humano, y como humano se presentó ante Juan el Bautista para ser bautizado en el río Jordán. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, que cuando ascendió del agua, el Señor Jesús vio al Espíritu de Dios, descender como paloma sobre él. ¿Sí? Lo estaba reconfirmando, lo estaba invistiendo el poder de Dios. Dios mismo estaba en ese hombre. Y aún dice que se escuchó una palabra: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El jefe, el amo, el Señor, al que le estaba sirviendo Pablo, era el Dios mismo, al real y verdadero, al Dios hecho hombre, pero hecho hombre para redimir a la humanidad de sus pecados. Dice entonces, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo aún confirma y reconfirma la deidad de Dios, de Cristo. ¿Qué hombre antes de Cristo por él mismo había podido vencer a la muerte? ¿Qué hombre por él mismo había podido burlar la sepultura? Y digo por él mismo, porque hubieron hombres que salieron de la sepultura habiendo muerto con anterioridad, Lázaro, pero no fue por él mismo, fue por el poder de Dios a través de Jesucristo. Fue la hija de Jairo, fue el hijo de la viuda de Naín, personas que volvieron a la vida física, pero por el poder de Dios a través de Jesucristo. Pero Jesucristo resucitó por el poder de Dios que estaba en él. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice en el 5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Toca el tercer punto el apóstol Pablo. ¿Por quién o a través de quién el creyente, en este momento Pablo, obtiene la bendición de los cuidados personales, los físicos, los espirituales y aún el privilegio de ser un servidor de Dios Todopoderoso? Lo dice Pablo. Primero, soy un siervo por voluntad propia de Cristo, apartado y llamado a ser enviado, a ser un apóstol, para declarar las buenas noticias de salvación que Dios tiene para la humanidad. Y todo esto es a través de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Aquel que, siendo Dios, se hizo hombre. Y por ese Dios que se hizo hombre, al cual hoy yo sirvo, también es que recibimos la gracia y el apostolado. ¿Y qué es la gracia? Es la buena voluntad de Dios Todopoderoso derramada sobre nuestras vidas, como lo fue para Pablo, lo es hoy para nosotros. La buena voluntad de Dios para el ser humano se derramó, se hizo objetiva en la humanidad a través de Jesucristo.
Y es asimismo a través de Jesucristo que obtenemos el privilegio de poder ser de honra y de gloria a su nombre. Pablo dice, por quien recibimos la gracia. En este momento habla de Él, pues Él es el que se ha estado presentando y presentando a su amo y Señor. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Por eso decimos que está hablando de Él, está hablando de su apostolado, es decir, de su comisión, de su misión. No puede un hombre ser comisionado a declarar las maravillas de Dios si antes este hombre no se ha entregado a nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hago un paréntesis que el Señor me permite en mi mente. Pastor, y entonces, ¿cómo mucha gente que no es cristiana verdadera predica y tiene iglesia? Son servidores del diablo y Satanás. Recuérdese que el diablo se viste como ángel de luz. Por eso es que hay un montón de sinvergüenzas en los templos cristianos evangélicos, declarando que son servidores de Dios, pero lo que son servidores del diablo, porque nunca se han rendido a Cristo. Si se hubiesen rendido a Cristo, se amaran a Cristo, las obras de Cristo harían, eso enseñarían. No enseñarían, no motivarían a la gente a que ponga sus ojos, su mente y su corazón en vanagloria del mundo, sino solamente en Cristo Jesús. Bendito sea Dios Todopoderoso. Si no lo hacen es porque no son cristianos verdaderos. Creen ser cristianos, pero el cristiano verdadero, como lo era Pablo habría sido mandado, llamado, escogido, apartado para declarar la gracia, la misericordia, el poder de Dios. Un creyente verdadero, la buena voluntad de Dios derramada sobre él la recibe solamente a través de Jesucristo. Si no ha aceptado, pero de todo corazón, a Cristo Jesús, es falso todo lo que pueda hacer. Es falso que diga que es pastor, que es profeta, que es apóstol. Es falso. Solo es a través de Jesucristo. Dice entonces, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, es decir, la comisión de llevar a cabo una misión. Y dice apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Para la obediencia de quién? De toda la humanidad. Nosotros, vengámonos ya, hermanos, porque el tiempo se nos terminó. Nosotros, todos los creyentes, recibimos ese apostolado, porque el Señor, a través de aquellas palabras, aquellos 11, cuando les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, eso es ahora para todos y cada uno de los verdaderos creyentes en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es eso? Es ir enviado. Vayan a una misión. ¿A qué? A declarar mi amor, mi poder, mi misericordia por ellos, que yo no les tomo en cuenta sus pecados, que yo ya pagué por sus pecados en la cruz del Calvario. Es a través del Señor, y eso es ahora para todos nosotros. Y cuando nosotros vamos, lo que estamos haciendo con ese mensaje, con ese apostolado, es invitar a la gente a ser obediente a la fe. A la fe. Y eso de la fe, pastor, ¿cómo es que va a ser obediente? Usted es salvo por gracia. Yo soy salvo por gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Es decir, porque Dios quiso que fuéramos salvos. Pero antes de ello nos dio una llave para accesar a esa buena voluntad de Dios. Y esa llave se llama fe.
Todos los seres humanos, Dios les ha dado esa capacidad de creer en Él. Todos, todos. Porque el Señor no dice que vino por algunos. Él amó, dice, a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y entendemos que se refiere a toda la humanidad. Y si la amó, y si amó a todo el mundo le ha dado fe. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano se revela a esa fe, a utilizar esa fe, a utilizar esa llave para accesar a la gracia y a la misericordia de Dios. ¿Está conmigo? Pero Pablo había recibido entonces todos los cuidados de Dios y la comisión de ir a decirle a la gente: háganle caso a la fe que Él le ha dado. Usen la llave para accesar a esa misericordia y esa buena noticia que yo les estoy declarando va a ser de bendición en su vida. Pero eso nos corresponde hoy a todos y cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido el apostolado, hermanos amados. Si no son solo apóstoles. Oiga esto, esos que tienen grandes anillos, no sé si me doy a entender. Hay un montón de hombres que dicen el apóstol porque lo van cuidando. ¿Sí? No, el apostolado es ser comisionado a ir a predicar la palabra de Dios. Aquí lo dice, a todas las naciones. Dice, y para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice ahí? ¿Por amor de qué? De su nombre. Hermanos, vamos a hacer esto porque amamos al Señor Jesús. Y si amamos a Jesús y si amamos a Dios, vamos a amar a todas las almas, porque todas las almas son de Dios. La prostituta, el homosexual, la lesbiana, el ladrón, el delincuente, el asesino, son almas de Dios. No las creó así, el pecado las deterioró, pero son almas creadas por Dios y merecen ser amadas, porque muchos de nosotros eso éramos antes de que Cristo Jesús nos limpiara con su sangre de poder. Si usted lo cree, le damos un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Te alabamos, Padre, y te bendecimos.